Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Buenas tardes, son las 2:31. Bienvenidos a Minuto, nuestro programa de análisis y entrevistas aquí en Radio Monumental, una producción de Noticia Monumental que busca principalmente los lunes, en su etapa de radiografía nacional, traemos a un candidato a la presidencia para escuchar sus propuestas en campos particulares del quehacer nacional. La idea es hacer un programa propositivo donde le demos campo al candidato a la presidencia de brindar sus propuestas en particulares, explicadas y concretas en temas en particular. Ya pasaron por estos micrófonos durante las semanas precedentes, vino Luis Guillermo Solís, vino José María Villalta y José Miguel Corrales, y hoy está con nosotros don Rodolfo Pisa, candidato a la presidencia del Partido Unidad Social Cristiana, a quien le damos la bienvenida a través de Monumental 93.5 y Canal 2, la imagen de la radio. Hoy, que es un día de fiesta además para Monumental, porque estamos estrenando la cabina más avanzada en Centroamérica, así es que le tocó inaugurarlo a usted, don Rodolfo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bienvenidos a este mundo de nueva tecnología y en las mejores condiciones en Radio Monumental sentado. Está bonita, ¿verdad? Muy bonita. Los que no nos escuchan, ojalá la pudieran ver porque es una cabina de primer mundo. Gracias por estar aquí con nosotros. Recuerde que hoy nos pueden observar en diferido a las 9 de la noche. Estará Minuto a Minuto hoy pasándose por Canal 2, la imagen de la radio. Y por supuesto que estamos en vivo en la radio 93.5. Como es normal en estos programas de los lunes, que los extendemos por una hora, vamos a empezar con don Rodolfo preguntándole temas generales de los últimos días para después entrar a las propuestas en particular. Don Rodolfo, usted surge de una forma bastante particular, digamos, en la campaña política, primero como vicepresidente de don Rodolfo Hernández, después de las diferencias de criterio que hubo de don Rodolfo con algunos miembros del equipo de campaña, que terminó en su renuncia, entonces asume usted la candidatura a la presidencia por el Partido Unidad Social Cristiana. ¿Cómo se ha sentido ahora como candidato? ¿Qué diferencias hay entre el rol de candidato a vicepresidente y el rol de candidato a presidente que tiene hoy, don Rodolfo? Bueno, obviamente hay una diferencia sustantiva, hay mayor responsabilidad de dirigir al país, pero hay una comunidad de tareas que venía desarrollando como candidato a la vicepresidencia. Veníamos trabajando muy bien, don Rodolfo y yo, y la candidata a la vicepresidencia entonces, de manera que desde ese punto de vista los distintos temas venían siendo abordados conjuntamente. Obviamente la responsabilidad y la dirección final correspondía al candidato a la presidencia en ese entonces. Nosotros habíamos ido a una convención, en esa convención había ganado el doctor Hernández. Yo había ese mismo día ofrecido mi colaboración y mi compromiso de apoyarlo, y así lo mantuve durante todo el tiempo que él fue el candidato. Cuando él dejó la candidatura, obviamente tenía que ponerme en condición de valorar si podía o no seguir con esta tarea. Cuando uno asume el puesto de candidato a la vicepresidencia, tiene que asumir que en caso de que no participe el candidato a la presidencia, usted tiene que tomar la bandera, volver a recogerla y volver a llevarla hasta el final. En un tope, unos días antes de la renuncia del doctor, estábamos en Guapiles, él venía en el caballo, y a mitad del camino estaba yo estaba esperándolo en uno de estos centros para observar el tope, y me dijo: Rodolfo, montate al caballo, yo no puedo seguir. Y entonces me monté al caballo y seguí hasta el final el tope. Obviamente que en ese momento no pensé el significado de esas palabras, pero tengo que entender que esa es mi responsabilidad. Al presentarse esa coyuntura, la Asamblea Nacional podía nombrarme porque había sido, entre otras cosas, el otro precandidato en la convención interna del Partido Unidad Social Cristiana. Aún así yo solicité que fuera ratificado por todos los grupos representados en la Asamblea Nacional del partido, y ocurrió de esa manera, prácticamente de manera unánime. Don Rodolfo, hoy nadie habla de divisiones en el PUSC,
pero yo no tengo claro si es porque ya no existen divisiones o porque simplemente no trascienden, porque ahora es más importante que usted sea candidato a una semana en la que hubo informaciones en que el doctor renunciaba, que no renunciaba, que volvía a renunciar. Ya no se ha vuelto a hablar de divisiones en el PUSC, persisten las divisiones en el partido que dejó ver don Rodolfo. Mire, obviamente los partidos compuestos por seres humanos hay diferentes opiniones y es natural que un partido democrático tenga esas diferencias. Pero usted lo dice bien, en este momento el partido está unido básicamente alrededor de unos valores, de unos principios y alrededor de mi candidatura a la presidencia de la República. Yo he querido que todos se sientan incluidos, que todos sean parte del proceso, y en esa tarea estoy. Cuando existe alguna persona que todavía no se ha sentido incorporada, yo hago un esfuerzo y tengo que seguir haciéndolo para que todos se sientan incorporados. Y eso es un valor que me parece esencial para gobernar este país, porque usted tiene primero que empezar por unir la casa y después tratar de unir a este país. Este país va a necesitar una gran unidad, un gobierno que incluya a muchos sectores y a muchos, incluso partidarios de otras tendencias o de otros partidos, para poder reconstruir este país que está en una situación muy grave. Tenemos el nivel de pobreza más alto, la mayor cantidad de pobres de la historia de Costa Rica, la mayor cantidad de desempleados de la historia de Costa Rica. Tenemos por 5 años seguidos un problema muy grave de manejo de las finanzas públicas, de déficit fiscal, otra vez un aumento muy significativo de la deuda pública. Obviamente el problema de la Caja Costarricense del Seguro Social, que llegó a sus niveles más serios hace un par de años. Tenemos problemas en educación, en infraestructura, de manera que este país necesita un esfuerzo de unidad de país. Y usted tiene que demostrar primero tratar de hacer el esfuerzo de la unidad dentro de su partido. Por eso yo he hecho un esfuerzo por llamar a los trejistas, por llamar a los caracistas, por llamar a los echandistas, por llamar a los calderonistas, por llamar a los rodriguistas, por llamar a los abelistas, y que todos sientan que están en su casa. Y por supuesto llamar a los que no han pertenecido nunca al Partido Unidad Social Cristiana para que nos acompañen en esta batalla. Don Rodolfo, de alguna forma llegó usted un poquitito tarde a las encuestas, ¿verdad? Porque la última es en la que usted aparece, porque nadie antes aparecía el doctor. Entonces hubo una disminución en la intención de voto por el partido, pero uno sería injusto de compararlos porque son personas diferentes las que estaban en las encuestas primeras y en esta última encuesta. ¿Cómo se sintió con los resultados de la última encuesta? Bueno, nosotros sabíamos perfectamente que en el mes de octubre, después del tsunami que pasó el partido, y de la situación que provocó la renuncia y las razones que podían darse, era obvio que el partido tuviera que bajar en las encuestas, pero estoy seguro que ya en este mes de noviembre, aún sin publicidad, aún sin salir en ningún spot publicitario, nosotros estamos recuperando claramente el segundo lugar y vamos creciendo de nuevo como el partido de oposición más serio, más completo, más integrado de este país, desde Upala hasta Talamanca y desde Bocas del Toro, digamos, más bien desde Tortuguero o de Barrio del Colorado hasta Comte o Punta Burica en Costa Rica. Don Rodolfo, en la campaña publicitaria que está al aire de otros partidos se da un fenómeno interesante y es una polarización, digamos, entre Luis Guillermo Solís, que es quien tiró primero un anuncio televisivo, ¿verdad? Después vino José María Villalta tiró uno, pero después viene Johnny Araya con su campaña Contráteme de la semana pasada. Luis Guillermo Solís le responde a Johnny Araya y de alguna forma la estrategia es como invisibilizar al grupo de partidos que están entre don Johnny y entre Solís, que es quinto en las encuestas, en las últimas encuestas, por lo menos. ¿De alguna forma le afectan algo esas campañas publicitarias de ellos? No, me parece que ellos tienen que hacer su campaña y es natural. Nosotros estamos en otra tesis. Nuestra tesis es dar a conocer mi candidatura, dar a conocer nuestras propuestas, proponerle al país
un mensaje serio. El país pasa por problemas muy serios, nosotros tenemos que tomarnos las cosas en serio. Yo soy muy afable en el ámbito personal y disfruto mucho de la vida, pero en las cosas serias creo que tenemos que ser serios. ¿Le parece poco serio esas campañas? No ponga en mi boca lo que le pregunto. No me parece. Ellos tienen su estrategia, yo tengo la mía. La estrategia mía es presentar propuestas, dar a conocer mi talante, mi trayectoria y mis valores. Yo me concentro en lo que nosotros hacemos, no en lo que hacen los demás. Y los costarricenses creo que eso es lo que quieren. ¿Cuáles son las razones por las que deben votar por Rodolfo Pisa? Y yo las digo con toda claridad. Primero, una trayectoria. Segundo, un talante personal. Tercero, una visión, una convicción, una decisión de dirigir este país. Creo que hay unos valores y unos principios históricos del social cristianismo que son fundamentales para poder recuperar la fe en nuestras instituciones y en nuestra democracia. Don Rodolfo, ¿va a hacer campaña publicitaria televisiva o radiofónica usted? Bueno, tan pronto tengamos plata, como lo he dicho, lo podemos hacer. Por ahora seguiremos trabajando en las redes, en las visitas a las comunidades. Creo que ya he resuelto el tema, por lo menos del equilibrio entre los pagos y lo que se debe en la caja, y espero que entre mañana y hoy podamos completar el pago de FODESAF. Tal vez podamos acceder a algún crédito para poder hacer una pequeña publicidad. Todavía no podríamos acceder a un fideicomiso de algún banco para la deuda política, dado que tenemos todavía una deuda también con el Banco de Costa Rica histórica. Yo asumo un partido con deudas que vienen del pasado. Usted lo ha dicho, y usted ha dicho que primero se honrarán las deudas antes de... Bueno, primero se honrarán obviamente las deudas de la Caja y de FODESAF, sin duda. En la del Banco de Costa Rica espero que mientras hacemos un poco de publicidad también podamos ir consiguiendo los fondos del Banco de Costa Rica para poder recuperar la plata y poder acceder a alguna parte de la deuda política. Rodolfo, será mucho menos que los partidos más grandes, ¿verdad? Nosotros tendremos muchísimo menos dinero que otros partidos, pero aún así, como lo he dicho en muchas ocasiones, para los que conocen el paso doble clásico, como el cariño verdadero ni se compra ni se vende. Los votos son los que cuentan, no los millones. Sí, pero de alguna forma no le resulta cansado que sea el candidato presidencial, en este caso usted, quien tenga que preocuparse a estas alturas por problemas administrativos que son resorte antes de las elecciones del Comité Ejecutivo del partido. Mire, porque usted tiene que preocuparse por las deudas, por pagarle a la... Bueno, yo tengo que preocuparme por reestructurar el partido, tengo que preocuparme también por las deudas y tengo que preocuparme por hacer campaña. Mire, los problemas del partido, incluso estos que estamos en esta etapa, son tan pequeños en relación con los problemas del país, y un presidente va a tener que ocuparse de esas cosas. Tiene que preocuparse también de los problemas concretos de las finanzas públicas, tiene que preocuparse también de los problemas que pasa el país en cada uno de sus campos, en el campo de la pobreza, en el campo de la caja, en el campo de la salud, en el campo de la educación, en la infraestructura y en el desempleo, por decir algunos. Sobre todo lo esencial, tiene que preocuparse por la desesperanza que está viviendo este país. Creo que ese es el principal problema que tiene Costa Rica. La gente podrá apuntar muchas cosas y yo las apunto. Obviamente que esa desesperanza está fundada en el tema del desempleo, como señalé, está en la vivencia de la pobreza para mucha gente, en la dificultad para sacar adelante a las familias, incluso la clase media, y las dificultades económicas que se están padeciendo, las dificultades de familiares que entran en la drogadicción, familiares que entran en problemas de distinta naturaleza. De manera que Costa Rica tiene muchos problemas y muy importantes, y nosotros tenemos que entrarle. Y lo digo con toda transparencia, si nosotros no somos capaces de limpiar y recuperar un partido y de levantar la bandera de un partido, ¿con qué calidad tendría yo la fortaleza para pedirle al pueblo costarricense que apoye mi candidatura para levantar y rescatar este país? Don Rodolfo, son las 2:45. Vamos a ir a la primera pausa comercial aquí en Minuto a Minuto y regresamos precisamente para hablar entonces de propuestas. 2:45, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Monumental. Cuando la noticia trasciende el paso del tiempo y el instante no basta,
Minuto a minuto, más allá de la noticia. Una realidad compleja exige un análisis profundo. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia. Son las 2:49, regresamos a Minuto en esta radiografía nacional hoy con don Rodolfo Pisa, candidato a la presidencia del Partido Unidad Social Cristiana. Empezábamos los primeros 20 minutos del programa hablando de lo coyuntural, lo que ha ocurrido en las últimas semanas, pero ahora sí hablemos de las propuestas. Entonces, don Rodolfo, con el fin de hacer más concreto para nuestro público sus propuestas, yo voy a irle diciendo sobre áreas del quehacer nacional y le voy a pedir las tres propuestas concretas que usted tenga para esas áreas. La primera de todas, infraestructura vial. ¿Qué haría Rodolfo Pisa en caso de ser presidente de la República con la infraestructura vial, don Rodolfo? Bueno, en primer lugar, el tema de la inversión pública. Costa Rica tiene que recuperar la inversión pública, al mismo tiempo que contiene el gasto ordinario, tiene que volver a invertir y duplicar la inversión pública en obra de infraestructura. En segundo lugar, hay un problema de gestión en el Ministerio de Obras Públicas y en las demás entidades y consejos del área de la obra pública. Que eso es vital. El año pasado, a finales de año, de los 2.600 millones de dólares que teníamos en empréstito para obra de infraestructura, se habían gastado solamente 600, pagando comisiones y otro tipo de situaciones que tienen un gran costo para el país. Y en tercer lugar, las obras. Es decir, nosotros tenemos que volver a recuperar la fe en este país. Hay obras fundamentales, de carreteras fundamentales, la carretera San Carlos, el tema de recuperar la carretera a Limón, afectar al menos 25 cuellos de botellas en el área metropolitana, es decir, que muchas veces no son tan costosos. Apostarle al transporte de tren de cercanías en San José y alrededores, desde Alajuela hasta Paraíso, no solo desde Heredia hasta Cartago, desde Belén hasta Plaza Víquez, pero al mismo tiempo iniciar con la primera línea de metro. Y ese tren de cercanías también debe plantearse desde Barranca hasta Punta Arenas y al menos desde Siquirres a Limón. Costa Rica tiene que volver a hacer obras importantes, las vías concentradas para los autobuses, de manera que la gente pueda entrar y salir de las ciudades con cierta holgura y que volvamos a tener un país que se desarrolla en el campo de la infraestructura. Las carreteras, las costaneras, por ejemplo, en Guanacaste, las costanera en la zona de Limón, pero no es solo un tema de carreteras, es también un tema de obras en las escuelas, de obras en los hospitales, en las clínicas, que son urgentes. Todos conocemos la urgencia del Hospital Monseñor Sanabria, pero también del Tonifacio, también del Hospital Calderón Guardia, y así sucesivamente a lo largo y ancho del país. En el caso de las escuelas y colegios, es un pecado y un despropósito que con pequeños gastos podríamos resolver el tema de los baños, por ejemplo, en las escuelas, que son un asco, o el tema de las aulas. No se necesita invertir tanto, se necesita invertir mucho mejor. Y voy a poner un ejemplo. Cuando yo estuve en la caja, al entrar de la caja, había 15 millones de dólares en inversión de obra. Al año siguiente la subimos a 30 millones, al año siguiente a 45 millones, al año siguiente a 60 millones y salí con 75 millones de dólares de inversión. Es decir, esa multiplicación no se va a poder hacer en esta administración porque partíamos de una base muy baja. Pero lo que quiero decir es que sí se puede. En los 4 años que yo estuve en la caja se construyó más metros cuadrados que en los 12 años siguientes y más metros cuadrados que en los 12 años anteriores. Y ojo que siempre tuvimos superávit. Y le voy a plantear esta pregunta varias veces durante la entrevista, porque usted habló de los empréstitos internacionales y de las obras que no son tan grandes como los baños de las escuelas, que son fáciles de financiar, pero las difíciles de financiar, como las costaneras, como el metro, ¿de dónde se financiarían, don Rodolfo? Bueno, hay una parte que tendrá que ser de las finanzas públicas, de los ahorros que podamos hacer en obra pública. Y en el presupuesto nacional y en el presupuesto de las instituciones públicas, dándole prioridad, repito, a la inversión
en la inversión pública y conteniendo el crecimiento del gasto ordinario. De manera que es un proceso doble. Mientras se contiene el gasto ordinario, que no se ha hecho en esta administración, tarea que no se ha cumplido, se puede ampliar un poco la inversión pública. La idea es que en 3 años ya podemos tener duplicado el monto de inversión, en obra pública. Aún así, es verdad que en toda la obra no se va a poder hacer solo con fondos públicos. Nosotros no podemos endeudar al país, ya está en un nivel de endeudamiento muy alto. Se podrá hacer algunas cosas. Yo no tengo tanta preocupación en solicitar un crédito para una obra pública, porque al final eso permite el crecimiento económico y nos permite poder pagar esa obra. Lo que me preocupa es lo que se ha hecho en los últimos años, que se ha usado el financiamiento público, los bonos y el crédito público para financiar gasto ordinario, que no genera un crecimiento económico y por tanto dificulta el pago en el futuro. Desde ese punto de vista, obviamente que tendremos que acudir a algunos empréstitos y también a la concesión de obra. Lo que nosotros sí hemos dicho es que la concesión de obra es útil, es conveniente, pero para obras nuevas. No para recarpetear carreteras que ya existen y sin contacto con la comunidad. Por ejemplo, la carretera San Ramón. De hecho, esa era mi siguiente pregunta en el tema de concesión, porque se ha manejado en diferentes modalidades, ¿verdad? En el caso de las obras nuevas, que es la que usted está señalando, sí se usaría en un gobierno suyo, y hay otras de obras ya hechas, como el aeropuerto Juan Santa María, como la carretera San José-San Ramón. Pero usted utilizaría la ley de concesiones como está en este instante y le haría variaciones. No, yo creo que la ley de concesiones tiene varios defectos, pero de todas maneras la concesión usted la puede hacer también por vía de la ley de contratación administrativa. De hecho, cuando yo estuve en la caja, buena parte del área de atención con las cooperativas, del área de atención primaria que está prestado por cooperativas y por ACEMECO a lo largo y ancho del área metropolitana y que está funcionando bien. No se usó la ley de contratación administrativa, seguimos los procedimientos normales de licitación pública y que son instrumentos fundamentales para garantizar transparencia y garantizar el buen uso de los bienes públicos. Yo sé que colección de leyes no atajan desafueros, como decía don Ricardo Jiménez, y siempre habrá alguien que quiera saltarse la ley. Bueno, para eso habrá que aplicarle todas las sanciones y para eso están los ministerios públicos y el Poder Judicial. Pero en general sí tener mucho más transparencia. La ley de concesión de obra pública necesita ajustes. Nosotros hicimos un sistema tan alambicado de garantías, sobre todo para el financiamiento de la obra, que hace muy difícil que se pueda hacer en condiciones normales. Lo procedente, como lo establecí yo hace muchos años y creo que escribí sobre eso, es que la concesión de obra fuera un derecho real administrativo, que bajo la supervisión y la aprobación de la entidad contratante, de la entidad pública contratante, se pudiera dar en garantía la concesión, no la obra, porque la obra es pública y es un dominio público y no se puede pasar al sector privado. Pero sí la concesión, porque el modelo que hemos seguido es un modelo que alambica tanto que pierde mucho de la transparencia que la sociedad necesita para el financiamiento de las obras públicas, porque el concesionario tiene que acudir siempre a un banco, es decir, es muy difícil que lo pueda hacer con fondos, guardado, sí, con fondos propios. Y hay muchos modelos, en el mundo hay muchos modelos, en Europa se aplican y los países más avanzados y más desarrollados lo han hecho. Y aquí mismo en América Latina hay varios modelos que han sido exitosos y que han funcionado bastante bien. Incluso en países comunistas, en estos días se anunciaba, por ejemplo, en el puerto del Mariel, en Cuba, ya una concesión muy grande con una gran empresa. Tenemos el caso del metro en Panamá, tenemos el caso de obras fundamentales en los países de nuestra región. Bueno, en Costa Rica también tenemos que pensar un poquito más en grande, con los cuidados y con las medidas que necesitamos. Y mientras estamos haciendo esas otras obras nuevas, pues con los fondos públicos arreglar las existentes, con algunos mecanismos de fideicomisos y con fondos que podamos garantizarle, por ejemplo, a los fondos de pensiones, la recuperación, los fondos de pensiones complementarias, la recuperación de la inversión. Por eso es importante, le decía, lo de la concesión como derecho real administrativo, de manera que esos fondos de pensiones, en caso con la aprobación, por ejemplo, del Ministerio concedente,
ese fondo pudiera garantizarse que en caso de que el concesionario no cumpliera, ellos pudieran aportar otro concesionario que cumpliera las garantías y que respetara esos fondos que son fundamentales para el desarrollo de Costa Rica y para la garantía de los futuros pensionados, que somos todos los costarricenses. Y sobre los consejos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, particularmente el CONAVI, ¿qué haría con el CONAVI? Mire, yo en esa materia creo que lo dijimos en la Junta de Notables y lo repito una vez más, creo que es esencial revisar con mucho cuidado y no descartar el cierre si fuera necesario de algunos de esos consejos, tanto el Consejo de Concesiones como el CONAVI, etcétera. Pero lo fundamental es buscar cuál es el mecanismo para poder desarrollar mejor las obras y obviamente hacer una reestructuración muy seria. Pero hay otros elementos que también fueron propuestos, digamos, en la Junta que pertenecí. Yo suscribo todo lo que suscribí en esa Junta. Uno, el tema de las directrices del ministerio, del ministro. Es esencial que todos los consejos se acomoden a las reglas generales, de directrices generales del ministerio, porque no se vale que cada uno ande como moro sin señor. Dos, que el presupuesto de los consejos, órganos desconcentrados, no desdiga el presupuesto general del ministerio. El presupuesto general del ministerio debería poder reasignar fondos de un consejo a otro, porque no se vale tampoco tener consejos con mucha plata y consejos que no tienen plata. Esa administración corresponde al Poder Ejecutivo en el presupuesto y corresponde también a la Asamblea Legislativa a la hora de aprobar. Y por supuesto algunas reglas de contratación administrativa y de gestión que hay que revisar, por un lado para hacerlo más transparente, para hacerlo más sencillo, porque fíjese que aquí cualquier contratación pública pasa a veces por 13 a 17 oficinas, pasa por más de 27 procedimientos, y claro, cuando usted pasa por tantos procedimientos y por tantas oficinas y hace tan complejo el proceso, primero se pierde transparencia y segundo, son espacios para poder crear corrupción en el manejo de las obras públicas. Esos temas que son generales también afectan esencialmente al tema de la organización del Ministerio de Obras Públicas y también de los consejos. Don Rodolfo, pasando a temas de derechos humanos. En un eventual gobierno de don Rodolfo Pisa, ¿se promovería la unión civil entre personas del mismo sexo? Me parece que los costarricenses debemos avanzar en una ley que reconozca los patrimoniales y personales de las personas del mismo sexo. Pero para eso no se requiere reformar el Código de Familia. Me parece que el Código de Familia está pensado bajo otras reglas, pero se pueden resolver esos problemas, repito, con una ley de orden civil que reconozca la unión civil de personas del mismo sexo. ¿Eso sería matrimonio no, unión sí? Eso sería que el Código de Familia estaría establecido para el matrimonio como lo hemos concebido los costarricenses, y que deberíamos garantizar al mismo tiempo los derechos relacionados con la unión entre personas del mismo sexo. ¿La adopción de niños por parejas del mismo Me sexo? parece que al no ajustarse el Código de Familia, eso es un tema que no podría ser cubierto en la ley de Unión de Derechos Civiles. Es un tema que los costarricenses que deben resolver. Me parece que en el tema de las adopciones hay que ser especialmente cuidadosos para garantizar precisamente los derechos, no solo de la pareja, porque en la adopción nosotros no tenemos en juego solo el derecho de los miembros de una pareja, también tenemos los derechos de los niños que van a ser adoptados. Entonces esos equilibrios son también necesarios en cualquier sociedad. En el tema del aborto, en Costa Rica se reconoce el aborto cuando la vida de la madre está en peligro. Pero ¿lo ampliaría usted en casos de violación, don Rodolfo? Me parece que no. Me parece que los países que abrieron el espacio a fórmulas de aborto por razones no terapéuticas, es decir, cuando no está en peligro serio la salud de la madre o la vida de la madre, me parece que terminaron abriendo el aborto para todas las opciones. Obviamente eso no significa desconocer la situación que puede vivir una mujer en esas condiciones, una condición dramática, pero creo que hay soluciones y bueno, el sistema legal y penal tiene una apertura para situaciones de estado de emoción violenta que podría
hasta si se dieran esas condiciones, podría atenuar sensiblemente cualquier sanción que pudiera aplicarse sobre una mujer en esas condiciones. Pero me parece que el sistema legal como está hoy no debería ajustarse, no necesita ajustarse, porque tampoco se trate de abrir la puerta a un camino que después llevaría prácticamente, como en otros países, a un aborto ilimitado. Don Rodolfo, estamos generando en redes sociales en tiempo real todas las manifestaciones que usted nos está brindando. Aquí dice Kenneth Howell, evidentemente no le preguntaré los nombres aquí, dice: me gustaría saber la lista de futuros ministros y allegados del gobierno. Evidentemente yo no le voy a preguntar el nombre de sus ministros, pero sí quiero saber si usted estaría dispuesto a brindar una lista por lo menos de personas que ocuparían cargos claves en un gobierno suyo antes de las elecciones del 2 de febrero. Me parece que eso no es lo prioritario. Obviamente los costarricenses conocerán los que conforman los equipos en el programa de gobierno, conocerán quienes me acompañan, pero a la hora de conformar un gobierno, el presidente tiene que tomar en cuenta no solo la gente que lo ha acompañado en las campañas, y creo que Costa Rica va a tener que entrar a ese tema, sino que tendrá que encontrar acuerdos también con otras fuerzas políticas para conformar un gobierno mucho más inclusive, incluso a los que no pertenecen a partidos políticos. Tendrá que hacerse un equilibrio, cómo llevar el equipo de gente que lo ha acompañado en la campaña y que participa de sus valores y de sus principios sociales y de los principios social cristianos, que es el caso nuestro, pero también la apertura suficiente para incorporar personas que tienen una alta valía y que podrían ser fundamentales para formar un gobierno de unidad nacional en el más amplio sentido de la palabra. Recuérdese que Costa Rica enfrenta problemas muy serios y que probablemente, aunque el Partido Unidad sea el que más aumente el número de diputados en la Asamblea Legislativa, ciertamente no se vislumbra una Asamblea Legislativa con una mayoría legislativa de ningún partido. Probablemente será tanto o más fragmentada que la actual, y por tanto ahí es esencial un presidente que entienda esa realidad, que llegue a acuerdos estables y no coyunturales, no para cada caso, sino establecer acuerdos más permanentes que le den estabilidad a un gobierno y que le den la posibilidad de llevar adelante unas propuestas fundamentales. Hablando de Asamblea Legislativa, don Rodolfo, en el tema del reglamento legislativo, digamos que hay dos vertientes. Hay una que aboga por reformarlo urgentemente porque le echan la culpa de muchas de las cosas que pasan en este país al reglamento legislativo, y hay otra tesis de que no es el reglamento en sí y que el reglamento sirve porque hace años se tomaban decisiones importantes con ese reglamento. ¿Cuál es su posición? No, me parece que el reglamento sí debe reformarse. Lo que pasa es que no debe ser una reforma integral. Nosotros hemos propuesto ya desde cuando yo coordiné la Comisión de Reforma del Sistema Político en el año 2001 y desde muchos años atrás, creo que escribí sobre el tema de reglamento legislativo. Yo fui asesor legislativo al menos unos 5 años, trabajé en la Asamblea Legislativa en distintas épocas. Además mi padre fue diputado. Creo que el reglamento necesita al menos 6 ajustes. Uno, es necesario que al menos el Poder Ejecutivo tenga 3 proyectos al año que pueda ponerle plazo para votación razonable. Eso no significa que lo aprueben a favor o en contra, que cada fracción legislativa tenga al menos un proyecto que al año pueda ser votado, porque tampoco se vale que no se puedan votar los proyectos esenciales para cada partido. Si no cuenta con el favor de la mayoría, pues obviamente será votado en contra, y los partidos y el Poder Ejecutivo buscarán proyectos que puedan encontrarse los votos suficientes para ser aprobados. Si requieren 2/3, no. Hay temas de uso de la palabra que deben ser acotados. Me parece que con esos pequeños ajustes, que no son más de 6 en detalle, hay algunos que no son necesarios, pero que son útiles. Por ejemplo, unir las sesiones extraordinarias. Para mí me parece muy bien la idea, como se propuso, de que el gobierno inicie de mayo a noviembre con 6 meses seguidos de agenda del Poder Ejecutivo, de sesiones extraordinarias. Que no se partan, y después otros 6 meses de sesiones ordinarias. Me parece que al final son las mismas número de meses, pero hoy tenemos 3 meses de sesiones ordinarias, de pronto se para un mes para sesiones extraordinarias, después vuelve otra vez 3 meses para sesiones ordinarias, después va a 5 meses de sesiones extraordinarias. Me parece que sería más razonable tener
6 meses y 6 meses de sesiones ordinarias y extraordinarias, pero con algunos pequeños ajustes esenciales que no obliguen a buscar fórmulas espurias, digamos tipo 208 bis del reglamento, entonces que buscan forzar votaciones y arreglos para votar proyectos de ley. El reglamento debería permitir eso fluidamente y con garantías suficientes, porque el problema del 208 bis es que se crea un procedimiento ad hoc, es decir, un procedimiento especial para aprobar una ley, por ejemplo. Don Rodolfo, voy a robarle 3 minutos para ir a una pausa comercial, la última del programa. Regresamos con más de Minuto a Minuto. Cuando la noticia trasciende el paso del tiempo y el instante no basta, Minuto a Minuto, más allá de la noticia. Una realidad compleja exige un análisis profundo. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia. Son las 3:15, 3:13 minutos de la tarde. Se ha volado el programa, don Rodolfo. Nos quedan 12 minutos al aire, así que voy a intentar, 11 minutos, voy a intentar resumir los puntos que siguen. Un tema que le gusta, no, supongo que le gusta, pues usted fue magistrado suplente, así que supongo que le gusta, pero es cercano a usted. Sí. Ya lo habíamos hablado cuando usted vino a la entrevista, también al mismo programa, cuando era precandidato, pero me gustaría refrescar a los oyentes para hacer ese menú completo de quién es Rodolfo Pisa y sus propuestas. En el tema de la consulta legislativa, ¿la mantendría, la cambiaría o la eliminaría del todo? No, yo la mantendría. Quizás algunos pequeños ajustes que permitiera ser un poco más seria, pero la consulta ha servido a Costa Rica y a la Asamblea Legislativa para evitar discusiones interminables. Recuérdese que la consulta nace también como una respuesta a la discusión interminable del convenio atunero en los años 80. Ajá. Recuérdese que cuando se ha evitado la consulta para acelerar el proceso legislativo, al final ha resultado en un despropósito. El ejemplo típico de los últimos años que conocen los costarricenses fue la ley de tránsitos, que se fue cayendo a pedazos porque decidieron que querían aprobarla a golpe de tambor y no hubo una consulta. Obviamente que la consulta debe mantenerse dentro de los plazos más razonables. La Sala Constitucional usar la autocontención para no sustituir el papel del legislador. Pero algo que también es esencial, así como yo creo que debemos avanzar para que las mayorías puedan aprobar proyectos de ley, por ejemplo, poniendo plazos para la aprobación de proyectos de ley, también creo que eso debe ser compensado con derechos para las minorías. Y la consulta legislativa es un elemento básico para que las minorías se garanticen frente a la mayoría que al menos la ley que se va a pasar se cumplan los derechos fundamentales y los derechos constitucionales. Por eso ese juego de equilibrios en las propuestas es esencial siempre. Don Rodolfo, yo soy un fiebre de la sala cuarta, porque me tocó cubrirla muchos años. Y hay dos elementos recientes que a mí me llaman mucho la atención sobre la consulta. La primera de ellas es un voto salvado de la magistrada Calzada, de la ex magistrada Calzada, a inicios de año, en el sentido de que habían presentado una consulta diputados que habían votado a favor del proyecto. Entonces ella en su voto de minoría plantea que se restrinja solo a los diputados que voten en contra del proyecto. Y hace un mes estuvo aquí Gilbert Armijo, el presidente interino de la Sala Constitucional, y entonces en algo que a mí me pareció muy, muy interesante decía, hay diputados que a veces por quedar bien con un grupo en particular, llega el grupo a negociar a la Asamblea Legislativa. Como diputados le aprueba el proyecto a sabiendas de que es inconstitucional. Entonces quedó bien con las dos partes. Por un lado, apoyo la parte que vino a negociar conmigo, presento un proyecto a sabiendas de que es inconstitucional, lo apruebo, voto que sí, lo mando a consulta, quede bien con todo el mundo. No, yo comparto, y así está propuesto en mi voto en la Junta de Notables, yo comparto la tesis de que los que deben consultar son los que tienen dudas verdaderas de constitucionalidad. Si yo apruebo un proyecto de ley, es obvio que yo creo que es constitucional, porque si no, no debería aprobarlo. Es obligación. No debería aprobarlo. Entonces sí, creo que la consulta debe ser hecha precisamente por los que no creen que el proyecto tiene inconstitucionalidades, porque si yo dudo de la constitucionalidad de un proyecto, es porque no tengo capacidad para votarlo, por lo menos en esa primera instancia. Salvo que, repito, exista el caso de que se necesite hacer la consulta por el número de
de legisladores necesarios para hacerla, y entonces proceda a votar con esa advertencia, es decir, advierto que lo voto únicamente para que pueda hacerse la consulta, porque si no, no se contaría con la mayoría para llegar al primer debate y poder hacer la consulta de constitucionalidad. Pero en general comparto en buena parte la tesis de doña Ana Virginia, y creo que en algún voto mío también expresé lo mismo. Don Rodolfo, pasemos a temas de educación. También hay datos que depende del prisma en que se miren, uno los lee diferentes. Entonces, por un lado está, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda diciendo, se ha aumentado la inversión en educación, pero los indicadores de educación están estacionados. Y por otro lado viene el ministro y dice, no es cierto, hemos aumentado los índices de educación. Depende con ese panorama cómo enfrentaría don Rodolfo Pisa los retos en educación un gobierno suyo. Bueno, ahí hay un tema de cumplimiento de normas constitucionales. Debo advertir, eso sí, que han fijado un monto porcentual del PIB, pero me parece que eso desdibuja el tema central. Costa Rica es el país en América Latina que más porcentaje del PIB gasta en educación, y es un país que gasta más proporcionalmente que países europeos. Existe el peligro, eso sí, de creer que el tema de la educación es un tema de financiamiento. Obviamente se necesita financiamiento, todavía tenemos una brecha de cantidad de educación necesaria, todavía más de la mitad de los costarricenses no terminan la secundaria, y eso es algo que es una llamada de atención. Todavía la escolaridad costarricense no tiene los niveles de muchos países de América Latina. Hay 8 países de América Latina que tienen más escolaridad que Costa Rica. Costa Rica ha hecho algunos avances y nosotros lo reconocemos, no somos mezquinos en ese sentido, sea de un gobierno o de otro. Pero la verdad es que lo que observamos es que hay países de la América Latina que han avanzado más. Si nosotros estábamos entre los 4 países de mayor desarrollo educativo de la América Latina, no es, por ejemplo, en escolaridad, no es una prenda de orgullo que hoy haya 8 países que tengan mayor escolaridad. Mayor escolaridad significa mayor número de años que estudia la gente, sus habitantes. Hay un problema también de calidad de la educación. El tema central en este momento en Costa Rica es la educación secundaria y la educación preescolar. Hay también problemas en la educación primaria. Las universidades de alguna manera son prenda de orgullo de este país y habrá que seguir apoyándolas, universidades públicas y universidades privadas que son necesarias para el desarrollo costarricense, pero también el tema de la educación secundaria es como, y no es un tema solo de financiamiento, no es principalmente financiamiento, hay modalidades burocráticas. Le hemos dado mucho poder al ministerio, a los mandos medios del ministerio en San José, y le hemos dado muy poco poder al profesor, a los padres de familia, a los padres de familia, a las mismas juntas de educación. Vemos las juntas de educación, las creamos, las conformamos, y de pronto solo las dejamos que hablen sobre el tema de la infraestructura, o para que hagan un turno, para que hagan un bingo, y lo fundamental es que tengan algo que decir sobre la educación. El profesor a veces tiene mucho, que se le pregunta mucho al gremio, y es importante preguntarle al gremio, y se le pregunta poco al profesor, poco al director. Hay un tema de concepto. Yo creo mucho en la desconcentración de los centros educativos. Es algo que impulsé para la Caja Costarricense del Seguro Social y lo impulsaré también para la educación. Nosotros tenemos modelos diferentes de mayor autonomía. No todos los colegios tienen que llevar el pelo cortado igual. Hay el elemento de la identidad. En un estudio que se hizo hace unos 20 años se destacaba que los más exitosos colegios eran los que se sentían con una identidad. Ellos llamaban un ethos. Pero bueno, esa identidad, puede ser que un colegio quiera darle énfasis, aparte del programa común básico, pueda querer darle énfasis al fútbol, a la danza, a la literatura, al teatro, a la computación, a los idiomas, y eso es también importante. Eso se hace en lo privado, pero no se hace en lo público, y eso no tendría mayor costo si logramos que las municipalidades y la comunidad aportaran
ese elemento adicional, porque lo aportarían con gusto, porque sabrían que los estudiantes tienen mucho más opciones. Tampoco debemos cerrarnos opciones alternativas. Modalidades como el Colegio San Luis Gonzaga en Cartago, que es un colegio público, pero que se administra no por el Ministerio de Educación, sino con la municipalidad y la comunidad, y es bastante exitoso en relación con otros colegios. Pero también el tema de preescolar. Hay un tema de infraestructura, por supuesto, que no es tan costoso de resolver, pero que es esencial y que venimos postergando todo el tiempo, la infraestructura de los baños, de las aulas básicas. En ese sentido, creo que hay una tarea muy importante pendiente en la educación. Yo creo en el bachillerato y creo que el bachillerato debe mantenerse, pero el bachillerato no debe ser requisito para estudiar la mayoría de los cursos del INA. Que eso es un contrasentido. De alguna manera la educación técnica en los politécnicos que debemos desarrollar, en educar a la gente para el trabajo, cosa que no hemos hecho como esfuerzo como país. Creo decía mucho en eso, pero entonces ¿por qué le pedimos para muchos cursos que tengan los muchachos un bachillerato? Entonces estamos dejando a una 50% de la población, muchachos y adultos, que no pueden llevar esos cursos porque no tienen el título de bachiller, o en muchos puestos de trabajo para los que no se necesita. Más bien, si queremos que los muchachos lleguen y las personas lleguen a sacar su bachillerato, más bien un camino más certero sería apoyarlos para que puedan conseguir un trabajo y ayudar a sus familias. Cuando usted visita aquí las barriadas populares en el área metropolitana, usted se topa múltiples casos de ese tipo, familias desesperadas. Entonces ahí está la confusión. La confusión no es quitar el bachillerato para los que no van a la universidad. La confusión es no exigir el bachillerato para hacer carreras técnicas o para conseguir trabajo. Es decir, lo que es ideal no tiene por qué ser obligatorio, sobre todo porque estamos condenando a mucha gente que vive en la pobreza a no poder llevar un sustento para sus familias. Don Rodolfo, nos quedan 45 segundos, un minuto casi de programa, y voy a repetir la pregunta que le he hecho a sus compañeros, además a otros candidatos presidenciales en esta mesa. Quitándolo a usted de la campaña electoral, no le voy a preguntar quién sería el mejor candidato, pero sí le voy a preguntar lo contrario. Quitándolo a usted de la campaña, viéndola desde afuera, ¿quién es el peor candidato que hay en ese instante? No, yo no voy a entrar en ese juego. A mí me parece que en política no debemos entrar en el juego del pelotazo. El pelotazo que se usa en algunos debates puede servir para ganar un partido, digamos, un partido de fútbol, por ejemplo, para ganar un debate y ser más aplaudido en ese momento. Pero al final, el juego, el pelotazo no sirve para ganar las elecciones, el pelotazo no sirve para ganar el campeonato. Yo creo que aquí lo fundamental es destacar por qué creo que puedo ser el mejor candidato, por qué pido humilde y respetuosamente el voto a todos los costarricenses, por qué creo que sé lo que se puede y se debe hacer desde el Estado en la sociedad costarricense en este momento, porque puedo guiar mejor a este país, porque puedo concertar mejor que otros, porque puedo hacer las cosas mejor, mucho mejor, porque creo que si vamos en serio podemos arreglar este relajo, que podemos hacer las cosas que no se han hecho por muchos años. Por eso pido humilde y respetuosamente el voto a todos los costarricenses, no solo a los socialcristianos, sino a todos los costarricenses. Don Rodolfo, muchas gracias por estar aquí. Son las 3:25 de la tarde, nos despedimos así de minuto a minuto. Los invitamos mañana a las 11 de la mañana, debate de candidatos a la vicepresidencia de los 5 partidos que encabezan las encuestas: Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Frente Amplio, además de el partido Unidad Social Cristiana, por supuesto. ¿Lo dije 2 veces? No, yo creo que sí, pero encantado que diga 2 veces el partido Unidad Social Cristiana. Y el partido Acción Ciudadana. Estarán aquí los candidatos a vicepresidentes de los 5 partidos para precisamente responder a ustedes de 11 a 1:30 de la tarde en un debate que hemos planteado con una dinámica bastante seria, con el fin de no discutir las cositas, digamos, que podrían ser accesorias una campaña electoral, sino los temas de fondo. Feliz tarde. Muchas gracias. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto fue Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental.